hay una discusión acerca de si la historia está más cerca de las ciencias sociales o de las humanidades, o si incluso puede clasificarse como ciencia o más cercana al arte. En lo particular, yo me inclino más a considerarla una disciplina cientificante, una disciplina que requiere entrenamiento, rigor metodológico, pericia, pero que también desde luego tiene un fuerte sesgo ideológico. Y ese sesgo ideológico nos lleva y nos conduce a los terrenos pantanosos de la subjetividad, a la que siempre ha habido reticencia, al menos desde que las disciplinas de las ciencias sociales y humanidades se han clasificado o querido clasificar como tal, y que les ha costado desde luego también fuertes pugnas e impugnaciones de parte de las llamadas ciencias duras o nomotéticas o mesurables. Y en particular dentro de las ciencias sociales ha habido un cuestionamiento muy acucioso, muy lacerante, desde la sociología sobre todo, para interpelar a la historia sobre sus grados de objetividad, sobre la forma de construir el tipo de conocimiento que produce, y también sobre el tipo de metodologías con las cuales intenta acercarse a una verdad histórica. En mi caso, he estado en los últimos años trabajando en dos planos. Uno sería el de lo empírico propiamente, es decir, justo como mencionaba Alfredo, centrado en investigaciones. En historia distinguimos entre historia con H mayúscula, que sería la historiografía, la historia en términos teóricos, la historia de la historia, por mencionar algún caso, y otras serían las historias con H minúscula, que serían ya las historias concretas, los casos empíricos. Y en mi caso he tratado de estar trabajando en las dos dimensiones, tanto en el plano teórico-metodológico conceptual como en el plano de historias muy particulares. Una de esas historias particulares tiene que ver con un rubro, una categoría dentro de la historia que se llama historia intelectual, que es donde entrarían algunas revisiones críticas o que intento que tengan ese sesgo crítico, reinterpretativas o revisionistas sobre muchos postulados culturales que se arrojan sobre la producción intelectual y artística en Tijuana al menos, y en la frontera norte en general, y también sobre cuestiones y tópicos identitarios que tienen que ver con la configuración discursiva que esencializa ciertas identidades, en este caso la de la frontera, la del norte de México, la de Tijuana o la de la región binacional. Eso es lo que me ha llevado, por necesidad y también por ganas de satisfacer curiosidades intelectuales, al tema de la relación entre historia, memoria, que es algo, un tópico, una dimensión de revisión y auscultación del pasado que podemos decir que está en boga, al menos desde la década de 1980, y que me ha llevado también a establecer ciertas posturas críticas también hacia algo o un conjunto de miradas metodológicas que están también, que son también muy socorridas aquí en la frontera de Tijuana o en Baja California en general, que serían los llamados estudios culturales, tal como los entienden en las instituciones que ofrecen este tipo de estudios, que serían la UABC, el COLEF y en menor grado la Ibero. Esto me ha llevado entonces a tratar de establecer estos vínculos y también esas diferencias que hay entre historia y memoria, y a partir de una noción también que los historiadores nos jactamos o nos arrogamos de tener mayor destreza, mayor pericia, mayor manejo, que sería la noción del tiempo. Esta noción, cuando a un historiador se le interroga qué es lo que aporta al conjunto de las ciencias sociales y humanidades, suelen contestar que es el manejo y el control que tienen de las temporalidades, del tiempo histórico en particular. Y aquí hay que acotar y hay que ser muy precisos. Norbert Elias, Reinhard Husserl,
Marc Augé, una serie de pensadores, de teóricos, metodólogos de la antropología, Johannes Fabian, Rüdiger Safransky, de la filosofía, de la historia, de la antropología, de la sociología, se han detenido a reflexionar qué es el tiempo. Y es algo que ha sido más recurrente, sobre todo a partir de las décadas de 1970, cuando se hizo evidente la crisis de la modernidad, o de muchos de los valores y de muchos de los paradigmas que arrojaban. Se empezó a cuestionar, y bueno, de hecho el aforismo que se le adjudica a San Agustín, aquel de que si no me preguntan qué es el tiempo, lo sé, pero si me preguntan qué es el tiempo, entonces no lo sé, pues se ha vuelto también ya un aforismo bastante recurrente, bastante citado dentro de las ciencias sociales y humanidades. Hay un interés renovado por conocer qué es el tiempo. Hay un consenso en distinguir entre tiempo puro o natural, como le han llamado, y tiempo histórico. El tiempo histórico generalmente ha hecho que se analogue tiempo con historia y que se determine en discursos evolucionistas de tipo progresivo que afloraron durante la modernidad. Se ha distinguido incluso, o se ha usado la distinción entre sociedades, culturas o civilizaciones históricas y prehistóricas o ahistóricas incluso, y eso ha servido para marcar distinciones, para construir otredades, alteridades, para hacer exclusiones de aquellos pueblos o grupos que consideramos o consideraban fuera de la historia o que pertenecían a grados evolutivos en términos culturales y políticos y sociales bastante precarios, incluso económicos. Se ha usado de hecho el término de ahistórico para definir cierto tipo de trabajos antropológicos. Levi Strauss sería el autor por antonomasia, y esto supondría que habría pueblos que permanecen estáticos, que permanecen inmóviles en el tiempo, mientras que aquellos pueblos que se mueven o crecen o cambian a distintos ritmos, a distintas aceleraciones, serían aquellos pueblos que han conseguido un mayor grado evolutivo dentro de la escala del progreso que establece y va ligado y vinculado a las ideas ilustradas y desde luego a las ideas de la modernidad, que tienen que ver desde luego con la construcción del Estado-Nación y con con dimensiones que tocan también tópicos binarios que distinguen entre lo rural urbano, entre el campesino y el habitante de la ciudad, incluso entre hombre y mujer, entre ciencia y pensamientos no racionales, y en fin, una serie de categorías binarias que han sido utilizadas para escribir. Dentro de eso se ha señalado y se ha acusado o se ha tomado registro que la noción de tiempo está ligada estrechamente a todas estas concepciones excluyentes, a todas estas concepciones que construyeron el tipo de orientalismos al que referías ahí y que terminaron por establecer distintos grados de evolución y de progreso entre las civilizaciones con criterios eurocéntricos, falocéntricos y últimamente antropocéntricos. Por tal razón, el tiempo ha pasado a ser considerado también que es una dimensión que ya no alcanza a explicar buena parte de los cambios sociales y de los actores sociales emergentes que se nos presentan en una modernidad en crisis o en una modernidad derrotada, o, por usar una serie de términos de otros autores, la sobremodernidad, ultramodernidad o posmodernidad. Eso ha llevado o ha conducido a que cobren mayor protagonismo y cobre mayor relevancia otra dimensión que siempre ha estado ligada y atada también a la de tiempo, que sería la dimensión de espacio. Lo espacial
ha sido revalorado, ha estado revitalizado, sobre todo a partir de las décadas de 1980, de la mano de un esfuerzo incesante por recuperar las memorias y que tiene que ver con el llamado giro subjetivo o giro experiencial, es decir, ante el aparente repliegue de las estructuras, de cualquier tipo de explicación estructuralista que predominaron sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial hasta las décadas de 1970, y de la cual la historia no estuvo exento, hay una recuperación otra vez de las experiencias vivenciales, de las experiencias de individuos en concreto o de colectividades concretas. Y para esas dimensiones se ha revalorado el testimonio, es decir, aquellas voces que aparentemente permanecieron sepultadas por el gran peso de las estructuras y por aquellas explicaciones macro, en todos los términos, ideológicos, económicos, políticos, sociales, incluso psíquicos. Eso llevó a aberraciones que postulaban incluso la existencia de algo llamado psicohistoria, y que llevó también, estuvo muy de la mano, de nociones en boga dentro de la historiografía como mentalidades. Todo esto fue resquebrajándose a partir de la década de 1970 con una serie de trabajos que hacían énfasis en particularismos y en procesos y fenómenos que anteriormente habían sido poco abordados y poco tratados por los historiadores. Sobre todo destacan los trabajos de Kate Thomas en 1969, que es el declive de la magia, un estudio centrado en rituales de magia y brujería. El texto de Michel Desserteau, que creo que vio la luz por primera vez en 1971, La posesión de Ludin, que es una posesión de demoníacas, unas posesiones demoníacas que tuvieron lugar en el siglo XVII en un convento de monjas ursulinas en una aldea francesa. Después estuvo el texto de Carlo Ginzburg sobre el queso y los gusanos, que trata de la forma peculiar en que interpreta el mundo un molinero del Friuli italiano en el siglo XVII, que es un cruce y una apropiación de saberes que median entre la cultura popular y la cultura letrada. Tenemos también el trabajo de Natalie Simon Davis, El regreso de Martín Guerra, que es una peculiar historia bastante tratada, donde se ahonda en los roles de identidad y de género en el campo francés durante el siglo XVI, y una serie de trabajos que fueron constituyéndose y aproximándose, clasificados o catalogados como microhistoria, y que trataron de dar relevancia a pequeñas circunscripciones espaciales, a subjetividades, a formas muy particulares de ver el mundo, y sobre todo sustentadas en testimonios o fortalecidos como memorias a lo largo del tiempo. Esto trajo consigo un nuevo hito dentro de las ciencias sociales y humanidades, que reparó otra vez en el valor testimonial de seres humanos en concreto, y que llevó a establecer el predominio de historias de corta o de mediana duración, bajo el precepto de que para el individuo común y corriente, quizá una historia de 3, 4, 5 siglos le sea inconcebible, inconmensurable, pero una historia de un ciclo de vida de 10, de 20, de 30, 50 años, pues le resultaba más afín. Podía ubicarse, identificarse, establecer empatía, simpatía con ese tipo de casos. Y este tipo de casos también trajo, como ha quedado claro en los títulos a los que he hecho alusión, también trajo el interés por la dimensión de lo cultural, o el tercer nivel, como le llamaron en la Escuela de los Anales. El primero sería la base económica, la segunda la política, y el tercero era el cultural. Esto trajo la atención, o llamó la atención sobre el tercer nivel, que fue considerado igual o más relevante que los otros dos. Se puso el énfasis en lo cultural, y todo aquello que se centraba y se ocupaba de lo cultural
buscaba o tenía un objetivo claro: cómo se producían o producen los significados para las personas comunes y corrientes. Y eso llevó a buscar las formas en que se apropiaban de ciertas lecturas populares, de ciertas lecturas letradas, cuáles eran los mecanismos de apropiación social entre las clases populares hacia aquello que le arrojaban las élites, ante la forma en que podían y ejercían resistencias también, de manera simbólica, la forma en que también fueron produciendo sus propios significados ante circunstancias o contingencias, circunstancias cambiantes o contingencias, en fin. Se habló y se dio un giro hacia lo cultural que se volvió predominante al grado de, y eso desde luego suponer y centrarse en la dimensión de lo cultural también supone abrazar una fuerte carga relativista que está centrada desde luego en las miradas subjetivas. De esta manera, al mismo tiempo empezó a hablarse desde la década de 1970 que con los desarrollos tecnológicos sobre todo, que el mundo estaba cambiando demasiado a prisa. Es decir, las cosas estaban sucediéndose una tras otra como nunca antes en la historia de la humanidad, y por lo tanto estábamos viviendo tiempos demasiado acelerados. Esto llevó a la necesidad de reparar o incrementar la mirada, de estudiar o el pasado inmediato o el mismo tiempo presente, lo cual parecería una contradicción si pensamos el viejo adagio formado durante buena parte del siglo XIX y del siglo XX, que la historia se ocupaba del pasado. Incluso se llegó a legislar en los manuales de historia y en las instituciones culturales como el INAH o a partir de cuándo algo podía considerarse historia y cuándo dejaba de serlo, y era cuestión de sociólogos o de antropólogos. Se legisló por lo regular que historia solo podía denominarse aquello que había sucedido 3, 4, 5 décadas atrás, y lo demás ya, como no había esa distancia temporal entre el observador y lo observable, y tampoco se estaba abierta a la luz o a la consulta todo aquello que se había generado y que podía arrojar evidencia sobre esos problemas o procesos más recientes, no podía denominarse historia. Todo eso ha venido derrumbando, sobre todo por la rapidez con la que van aconteciendo los hechos, los sucesos, los procesos, los cambios, y eso ha llevado también a una devaluación tanto de aquello que consideramos historia como de lo que denominamos histórico. Eso ha conducido a que en la actualidad es prácticamente un hecho banal, es decir, cotidiano, que acontece a cada rato, que cualquier suceso que nosotros presenciamos y atestiguamos se ha denominado histórico. Si gana la selección de fútbol, Alemania, es considerado de inmediato por los cronistas un hecho histórico. Si cierta escuela, cierta facultad universitaria recibe ciertas visitas, ciertos logros, ciertos reconocimientos, acreditaciones, de inmediato es catalogada como histórica. Si pasa tal ley frente a alguna legislatura, de inmediato es considerada histórico. En nuestros mismos ámbitos locales, íntimos, cercanos, cualquier hecho que nosotros consideramos relevante lo denominamos como tal. Y esto va sucediéndose de manera continua, de manera acelerada, de manera inmediata, y esto va de la mano con una devaluación de la historia como la principal dimensión para revisar, auscultar, registrar el pasado. Lo que ha venido a predominar en la actualidad es la memoria o las memorias. Si bien podemos registrar históricamente que ha habido o han existido diversas formas que en su momento han predominado para revisar, dialogar, registrar el pasado, la crónica, por ejemplo,
podemos ciertas formas de poesía en algunas sociedades medievales, por ejemplo, o que encontramos también en sociedades no occidentales. La historia llegó a constituirse, sobre todo con la ilustración, como bajo un principio de cientificidad, como el principal instrumento para poder establecer nexos y vínculos entre presente y pasado con miras a futuro. Y de hecho, aquello que François Artaud llama los regímenes de historicidad, él establece que antes de la ilustración, lo que predominó básicamente, y está hablando desde Europa o desde un pensamiento eurocéntrico, lo que predominaba era una idea de magistra vitae del pasado y de la historia, es decir, el pasado como un ejemplo a seguir en el presente y que tenía que transmitirse y reproducirse a futuro. Con la ilustración, con el tiempo histórico, con el progreso, con la modernidad, lo que predominó como régimen de historicidad, y por régimen de historicidad entiéndase la relación que cada sociedad guarda o establece con el tiempo, es decir, la forma en que concibe el tiempo y las temporalidades. Lo que predominó durante la modernidad fue la expectativa de futuro, es decir, el pasado era algo que había que conocer para poder rebasarlo, dejarlo atrás, tener desde luego una pista, una plataforma de despegue, trabajar el presente para construir un futuro promisorio, un horizonte allá trazado donde podrían cumplirse las expectativas. Una vez atestiguado el fracaso de las modernidades, sobre todo a partir de la decepción que supuso con la Segunda Guerra Mundial el atestiguar que la tecnología, el conocimiento científico no era necesariamente emancipador del ser humano, sino que también tenía una fuerte carga destructiva, que había muchas formas de razón más allá de la que se presuponía desde el pensamiento occidental cientificante. Lo que se nos presentó fue que se diluyó esa expectativa optimista de futuro, se nos plantaron distopías, es decir, que el presente, a diferencia de aquello que se nos había prometido durante el siglo XIX e inicios del XX, había llegado a ser no lo mejor que pudiera ser, sino lo peor, o uno de los escenarios peores que se pudieron haber prefigurado. El futuro pasó a disolverse, el futuro pasó entonces a ya no ofrecer ningún hito de esperanza, y lo único que nos quedaba para poder disfrutar, para poder mejorar, es el tiempo presente. Y el pasado empezó a verse y a revisarse con nostalgia. Justo las memorias han sido ese vehículo para acceder a estas nostalgias, que son nada más reivindicativas, que tienen un fuerte tufo conservador y que han desplazado a la historia como principal forma de acceder y conocer y registrar el pasado. Con este tufo tradicionalista, conservador, que se ejerce a través de las memorias hacia el pasado, con una arrogancia presentista, que incluso se atreve y se anima a legislar para las generaciones futuras. Lo vemos, por ejemplo, con todas estas medidas ambientalistas que estamos tomando para que las generaciones del futuro para legarles o heredarles algo, no destruirles aquello o privarlos de aquello que pueden disfrutar. Eso también es una arrogancia presentista que no digo que estén equivocados, simplemente está siendo clasificado de esa manera. El pasado ha sido visto entonces con prácticamente con una visión de anticuario, a diferencia de cómo se proponía desde la historia. Es decir, hemos cobrado y revalorado el gusto por el pasado nada más en términos estéticos, o para tomar fuerza, para legitimar posiciones en el presente. Hay un uso instrumental de estos pasados, y eso nos ha llevado también a una revaloración del valor testimonial, es decir, y ese es un viejo sueño que empezó a cimentarse a partir de la década de 1960, cuando empezaron a proliferar
nuevas formas, nuevas metodologías de registrar el pasado inmediato o registrar el mismo presente mediante la elaboración de metodologías que recuperaran aquellos testimonios o aquellas huellas o evidencias que no habían quedado plasmadas en conjuntos o acervos documentales o en archivos tradicionales. Esto dio pie a la recuperación de tradiciones, de historias orales, o en los que muchos investigadores aspiraron a diluir su voz, a ocupar un lugar neutral, cuando no a desaparecer, para dar voz a los sin voz, para dar voz a los subalternos, a los marginados de la historia, a las subjetividades emergentes que no encontraban eco, que no encontraban resonancia dentro de las formas disciplinares que hasta entonces tenían ciertos posicionamientos en los recintos universitarios: la sociología, la historia misma, la vieja antropología, la geografía humana. Esto dio pie, desde luego, por ejemplo, al surgimiento de la nueva historia, que es aquella a la que he hecho alusión con los títulos que mencioné hace un rato. Dio pie, por ejemplo, al surgimiento o a la propuesta de Stuart Hall de los estudios culturales en Birmingham. Dio pie también a una renovación de la sociología anglosajona en Estados Unidos, y después tendría como eco repercusiones en la India a partir de los estudios subalternos encabezados por Ranajit Gupta, con la misma historia ya desde la década de 1950, con los marxistas heterodoxos ingleses como Edward P. Thompson, el mismo Eric Hobsbawm, que es de una generación un poco atrás, Raymond Aron, que intentaron recuperar las voces populares, las voces que habían sido silenciadas en la historia, mediante el registro acucioso de testimonios, que incluso tenían mucha familiaridad con un grupo de estudios que había florecido durante el siglo XIX, llamados los estudios del folclore o folcloristas, que sobre todo proliferaron en Francia, en Alemania, en Estados Unidos y en Inglaterra. Y esto hizo que los testimonios, a la fecha lo podemos constatar, lo podemos encontrar, fueran prácticamente una fuente incuestionable, una fuente que no era sujeta a la crítica, como si lo eran dentro de las disciplinas tradicionales: sociología, antropología, geografía, historia, otro tipo de fuentes consideradas más de mayor antigüedad. El testimonio pasó a ser también un vehículo de la memoria, y esto desde luego supuso no solo riesgos relativistas, es decir, quién tenía derecho a hablar por quién, con qué autoridad el etnógrafo, el antropólogo, el historiador, el sociólogo puede hablar del otro, de los otros o de las otras. ¿Quién lo autoriza? ¿Quién lo valida? ¿La ciencia? ¿Los métodos? ¿La razón? ¿Los estudios? ¿El presupuesto? ¿El interés? ¿La curiosidad? ¿Qué valida a esa supuesta autoridad disciplinaria o disciplinar para poder hablar de aquellos que se presupone han estado sepultados por el peso de la historia, por el peso estructural, y que habían sido marginados o habían sido colocados en un nicho prácticamente marginal de el arroyo de los grandes acontecimientos históricos? Habían sido clasificados como primitivos, como exóticos, como locos, como marginales, como subalternos. Ahora que estaban cobrando voz, por ejemplo, en la antropología existe la noción de antropología nativa o antropología de los pueblos originarios, es decir, donde los mismos miembros de esas comunidades, de esos pueblos, están haciendo sus propias etnografías, sus propios registros. Esto supuso un desplazamiento
ya no de aquella presunción, ya de aquella presunción y arrogancia que se adjudicaba o todavía continúa adjudicándose el científico social o el humanista, ahora pasó la estafeta, esta arrogancia y esta jactancia a aquel que se presupone sí está autorizado por ser parte de ello o por estar exento de todo prejuicio para poder hablar por aquellos que han permanecido callados en el largo arroyo de los acontecimientos históricos. Y esto ha supuesto también problemas en términos incluso psicoanalíticos. Dominic Lacapra, un historiador que sobre todo ha contribuido a establecer los estudios del trauma, establece, por ejemplo, al hablar de identidades, de la relación con experiencia y memoria, los riesgos que se corren al trabajar con testimonios, sobre todo de víctimas y de verdugos también, porque se establece, llega un momento en que los investigadores o las investigadoras asumen el rol prácticamente de ventrílocos o de muñecos de ventrílocos, incluso de ouijas. Es decir, ahora voy a prestar mi cuerpo, voy a ser el recipiente para que las voces del pasado, las voces de los muertos, las voces de las víctimas hablen a través de mí. Yo voy a callar, voy a tener el mayor silencio posible para que aquellos que han permanecido sepultados por el peso de los grandes poderes fácticos y establecidos e institucionales puedan expresarse a través de mí. Y lo que ha generado es una fuerte corriente bibliográfica o editorial, en videos y en otros tipos de formas de medios de comunicación, que ha sido por lo regular bastante acrítica y que se nos presenta a través de memoria. Pero ¿qué es la memoria? ¿Qué la puede diferenciar de la historia? Si reconocemos que la historia es una disciplina forjada al menos desde las décadas de 1770, 1780, que busca o presupone cierta objetividad, ciertos métodos, cierto rigor, preparación, pericia para ocultar el pasado, la memoria ¿qué presupone? ¿De qué forma revisa esos pasados? ¿Y con qué objetivos los trae al presente o los predispone para el futuro? Bueno, lo primero que habría que reconocer es el valor simbólico, es decir, intangible de la memoria, y el valor y su calidad o condición material. Bueno, ahora que están tan de moda el llamado giro cognitivo, las ciencias cognitivas, que son una mezcla entre neurociencia, psicología, historia, antropología, lo que se ha tratado y que es un regreso también a la biología y a lo material o a lo físico, se ha tratado de localizar en qué parte del hipocampo se alojan los recuerdos traumáticos, los recuerdos alegres, se ha tratado de diagramar con colores qué representan estas zonas grises, estas zonas coloridas con colores más brillantes, en qué parte o ante qué estímulos reaccionan o afloran tal tipo de recuerdos, cuando operan o se activa el olvido, y en fin, se ha tratado de establecer una serie de bases materiales para la memoria. Pero la memoria también es un registro psíquico, como dice Jacques Le Goff, y la memoria, desde luego que es subjetiva por definición, no está ni tiene por qué sujetarse a un orden cronológico, está constantemente reelaborándose, respondiendo a través de emociones a estímulos externos, y está siendo desde luego siempre un proceso y un relato en constante transición. No está obligada a tener, ni interesa tener una correspondencia entre lo que se recuerda como memoria y aquello que dice recordar. No está obligado. Esto supone entonces
la necesidad de revalorar a la historia, y no porque se tengan que excluir, porque han trabajado vinculadas durante varios siglos. Tanto la historia requiere de la memoria como la memoria requiere de la historia. Y entre ellas se está mediando también la experiencia que supone al menos dos instancias. Una sería aquella de lo vivido, es decir, lo que yo, pueblo, individuo, experimenté en términos físicos, emocionales, perceptivos, que ya saben que la percepción siempre se ha establecido que va unas milésimas de segundo después del hecho que dice percibir. Y otra dimensión de la experiencia sería aquella que recupera, recuerda, reelabora y se usa como conocimiento de aquello que se experimentó o se aprendió. Todo esto, estas dimensiones que están interactuando, que están permeándose una con otra, están activas y están mediando al momento de vincular historia y memoria. Y todas estas tres concepciones, o estos tres términos, están siendo usadas de manera instrumental al momento que nosotros reivindicamos algo parecido llamado a identidad o identidades. Las identidades, que son un caballo de batalla de la modernidad, incluso los historiadores han preguntado si es posible que antes de la modernidad temprana podemos hablar de identidad o de identidades. Esa es una pregunta que en términos muy concretos se hacen tanto Ginsburg como Natalie Simon Davis para los siglos XVI o XVII. La identidad es algo que ha sido un marco referencial que carga de atributos, de características, sobre todo al individuo subjetivado, es decir, al sujeto dentro de las sociedades modernas. Y ese sujeto se apega, se pliega a marcos referenciales que presupone compartidos, un bagaje histórico común, una serie de referencias y de valores activos culturales con aquellos que considera sus semejantes, solo a partir de una interpretación. Por eso la historia es una disciplina que nace con la modernidad, que es fundamental junto con la filología, o fue fundamental junto con la filología para la construcción de los estados nacionales modernos. Se supone que la historia participa de manera muy preponderante para dotar de estos bases y de esta seguridad identitaria a los sujetos. Y desde luego está también participando la memoria dotándole sobre todo y cubriéndole o complementando aquello que no alcanza a cubrir la historia en términos emocionales, en términos de percepción, en términos morales. Pero en un momento en que la memoria pareciera desplazar a la historia como forma preponderante para auscultar y registrar el pasado, ¿qué es lo que nos puede quedar como certeza para no caer en un relativismo y para no acabar de diluir esa relación entre nuestro presente, ese equilibrio entre nuestro presente, pasado y futuro? Si nos quedamos nada más con el presente como aparentemente está aconteciendo en la actualidad, ¿cuáles van a ser nuestras expectativas de futuro? ¿De qué manera podemos presuponer todavía una condición o condiciones identitarias? ¿Y de qué manera podemos todavía nosotros relacionarnos con el tiempo y sus distintas temporalidades? Si estamos ante el fin de la historia, y no hablo en los términos de Fukuyama, sino en términos de si todavía puede ser una disciplina pertinente para poder explicar
lo que acontece en el mundo, habría que ir pensando en otras formas entonces que también puedan brindarnos ese abrigo y esas certezas ideológicas, emocionales, esas seguridades que nos puedan poder servir todavía de plataforma para poder seguir conectando pasado, presente y futuro de una manera constructiva, configurativa, que no nos deje prácticamente al filo del abismo o más allá del abismo. Michel de Certeau solía decir de Michel Foucault que a menudo se le figuraba que él era como el gato fénix, terminaba corriendo hacia el abismo y de pronto parecía que quedaba suspendido en el aire sin darse cuenta que ya había dejado o abandonado la tierra. El riesgo era caer al vacío. Y algo similar, eso lo dice desde luego de manera metafórica, también pensando en ese precipicio o ese abismo que nos supone el situarnos o el situar las formas en que producimos conocimiento sobre lo social y sobre lo humano, y los riesgos que implican abandonar del todo esas formas de producir conocimiento y esas formas de abrigo ideológico que podríamos o que todavía no superamos dentro de este momento tardío, posterior de la modernidad que tanto se ha venido planteando. El tiempo histórico entonces vendría a suponer ese arroyo de acontecimientos en el que se ha inscrito la modernidad. Y lo que habría sí que considerar es otras formas de medir el tiempo u otras temporalidades, no para sobreponerlas unas con otras, eso sería la memoria sobre la historia, sino para complementarlas, para establecer diálogos y alejarnos de todo centrismo o centralismo. Y eso es un esfuerzo que también se está haciendo dentro de las ciencias sociales y humanidades. Justo ahora hay cuestiones como historia transnacional, historia global, que están recuperando y tratando de distanciarse de los antropocentrismos. Se habla ahora de la historia, de la gran historia, la historia profunda, que tratan de abarcar ya no cientos, sino miles de años, y donde se ocupan ya no solo de lo humano, donde también lo no humano tiene importancia, es un factor preponderante y trata de ser incluido dentro de estos registros del pasado. Ahora, ¿cuál es la importancia de registrar el pasado? ¿Para qué? ¿Solo como un hecho anecdótico? ¿Solo como una curiosidad de anticuario? ¿Para qué? ¿Para qué auscultamos el pasado? Siempre esa auscultación o esa necesidad de auscultar el pasado está marcada desde un presente. Un presente que necesita arrojar explicaciones, que necesita aclarar, reflexionar sobre sí mismo. Y ese presente, al menos hasta ahora, está preocupándose, planteándose también escenarios de posibilidad en el futuro o en los futuros. Y eso vendría a reafirmar el valor de la historia como disciplina y como dimensión para registrar el pasado. Ya no con la arrogancia que se supuso en el siglo XIX y XX de ser la única forma de acceder al pasado válida, la única forma que debía ser aceptable, sino para establecer diálogos con otras temporalidades, porque quedó claro que esa noción de tiempo histórico ligada a la idea de progreso, de evolución, de construcción de modernidad, pues también fue bastante excluyente y contribuyó a establecer muchas inequidades. La antropología da cuenta de ello. Johannes Fabian justo lo que hace es
establecer una crítica puntual a la antropología con su trabajo, al señalar que los antropólogos, los etnógrafos, al momento de estudiar sociedades, comunidades en las antípodas, en la Polinesia, en África, Asia, América Latina, usaron y se valieron del tiempo histórico para excluir a esos grupos y para primitivizarlos o verlos como sociedades inmóviles que permanecieran fijas en el tiempo. Y no se trata de eso, se trata de usar diacronías, de poder visualizar, y eso lo deja muy claro Bruno Latour. Nos dice, en algún momento nosotros salimos y entramos de distintas temporalidades. En un momento podemos estar usando una herramienta tecnológica de punta, lo que ustedes quieran, un taladro si quieren, ¿no? Y en otro momento podemos estar usando una herramienta neolítica, una piedra, para lo que quieran, para quebrarle la cabeza a alguien, para abrir un hoyo, para lo que sea. Entramos y salimos. No podemos seguir pensándonos, ubicándonos, considerándonos dentro de una temporalidad lineal, progresiva, ascendente, continua. Se trata de pensarnos mediante y en disrupciones, en rupturas, con altibajos, en zigzag, con nodos. Y eso se traduce también en el ejercicio historiográfico, geográfico. Estas nociones viejas de centro, de relaciones centro-periferia ya resultan obsoletas. Los nodos, la teoría de redes, justo lo que nos plantean es la multiplicidad de conexiones que pueden establecerse entre un punto y otro, en la circulación, en la movilidad que puede existir de ideas, de mercancías, de sujetos, de bienes, de lo que ustedes quieran. Se trata desde luego de un esfuerzo por un pensamiento descentralizado, y así también hay que pensar el tiempo y someter a crítica la memoria que está haciendo un salvoconducto para continuar inmersos en este presentismo que ha sido señalado al menos dentro de estas corrientes críticas de la historia, la antropología y la teoría, y que han dado lugar al llamado giro espacial, es decir, que se privilegie el espacio como dimensión de análisis por la carga subjetiva, las nociones entre espacio y lugar, por ejemplo, la apropiación particular subjetiva que cada individuo o sujeto hace de un espacio, de un lugar, las distintas lecturas, las llamadas heterotopías que se hacen de un solo espacio, de un territorio, de un contorno, de un perímetro. Pero también pensemos que en las físicas, en la matemática, la noción de espacio y tiempo van ligadas, difícilmente se pueden disociar en el espacio-tiempo. Cuando uno revisa las definiciones, es una tarea que ustedes la pueden realizar ya sea con una serie de lecturas en una biblioteca, googleando, como ustedes quieran. Busquen las definiciones que hay sobre tiempo y las definiciones que hay sobre espacio, y son muy similares. Y casi siempre o siempre hablan de flujos, de ritmos, a distintos grados de aceleración, pero todas están hablando de movimiento continuo y que difícilmente tienen contornos establecidos, que desde luego, y eso lo han trabajado los lingüistas, no pueden pensarse sin metáforas. Imposible. Entonces, esta noción de espacio-tiempo quizá hay que reincorporarla a las ciencias sociales y humanidades para no caer otra vez en estas dicotomías en las que dejamos de lado una dimensión, un concepto, tiempo en este caso, y nos replegamos hacia otro, como pasó efectivamente con los estudios centrados en la cultura, que en aras de responder a aquellas que se centraban sus explicaciones en una relación de causa y efecto,
en una base económica o en la cuestión política, terminaron por hacer de lo cultural también prácticamente el único factor explicativo. Y bueno, con esto creo que doy un bosquejo de lo que quiero compartir y que estoy trabajando para un texto. Entonces son muchas cuestiones, el estar platicando me ayuda a estar sacando escombros, ¿no? Para saber qué hay que trabajar más, qué hay que dejar de lado, qué hay que explicar más. Y bueno, espero no haberlos aburrido con este calor agobiante. Gracias. Tenemos tiempo para otras preguntas. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario, alguna pregunta. Ajá, Carla. Hace como 2 o 3 días vi que se anuncia una conferencia sobre giro cultural en las ciencias sociales. Ajá. Pero a mí los estudios culturales siempre me han causado sospecha, sobre todo por esta incidencia que tienen en relativizar los acontecimientos, ¿no? En este sentido se podría pensar que los estudios culturales son un obstáculo epistemológico o una astucia ideológica que impide que realmente logremos encauzar de nuevo pues uno de los verdaderos propósitos de todo filosófico que al final de cuentas es la emancipación, ¿no? Como me suena que todo esto de los estudios culturales es nada más como un show. Ajá. Sí, yo he tenido ciertas transiciones respecto a mi posición hacia los estudios culturales. En un principio, bueno, tiene que ver desde luego con la experiencia propia. Cuando yo estudiaba la licenciatura en Historia aquí en Humanidades de la UABC, entre el 93 y 97, estaba en boga, empezaba a estar en boga en México, sobre todo en Tijuana, algo que todavía no quedaba muy claro, a mí no me quedaba muy claro y a los que les pregunté tampoco, llamado estudios culturales. Desde luego el gurú, el heraldo, el baluarte, pues era el excelentísimo doctor Valenzuela, ¿no? Era el principal promotor. Había un grupo de gente de la Universidad de Colima, Jorge González y el Oso, no sé cómo se llama, de la Ibero, que andaban organizando seminarios, de hecho asistí, donde prometían, era la panacea para poder explicar fenómenos y procesos sociales que aparentemente no alcanzaban a explicar las disciplinas tradicionales, sobre todo la sociología y la antropología, que es de cualquier manera es el adagio con el que nacieron o surgieron los estudios culturales en Inglaterra. En 1989 esto fue alimentado por un seminario en Nuevo México. Estuvieron George Marcus y Jeffrey Clifford James, donde prácticamente Renato Rosaldo también establecieron que la etnografía y la antropología en conjunto ya no eran suficientes, eran obsoletas y no tenían ya ni el interés ni los mecanismos apropiados para poder interpretar de manera coherente y satisfactoria la serie de acontecimientos culturales y sociales que estaban recorriendo el mundo. Un mundo de cambio acelerado, en constante transición, en el que se presuponía, desde luego, que estaba sentando sus reales el posmodernismo. Eso empezó a ser visto como una panacea, se empezaron a crear, a hacer una serie de estudios que retomaron algunos autores, Michel Foucault, desde luego, Pierre Bourdieu, y empezaron a a nutrirse sobre todo de comunicólogos.
que tenían interés por la cultura de masas, por comportamientos masivos de público, de consumo cultural y una serie de estudios que empezaron a hacer. Desde luego, buena parte de esos estudios estuvieron alimentados por una serie de publicaciones que nada más se conformaban con recoger testimonios así de manera cruda. Aquí en Baja California fue una de las mecas, me atrevo a decir, de Latinoamérica para este tipo de estudios culturales. Así aconteció, en ese momento a mí me pareció que además de que los expositores y promotores de los estudios culturales eran o son en buena medida unos buenos showmans y tienen entrenamiento para entretener a la audiencia y hacerlos reír y decir chistes y bla bla bla, son buenos oradores, me pareció un traje nuevo del emperador, es decir, pues finalmente terminan apegándose y apropiándose de los autores de las disciplinas tradicionales, Clifford Geertz, Michel Foucault, Pierre Bourdieu, en algunos casos Roger Chartier, y una serie de autores, ¿no?, que son multicitados. Me pareció que no ofrecían en gran medida las respuestas que ellos consideraban iban a ofrecer o que prometían, y dio pie a una vulgata de los estudios culturales. Aquí florecieron, de hecho todavía tenemos dos posgrados en Baja California, uno en la UABC y otro en el COLEG, maestría y doctorado. Aquí proliferaron libros como La Revolución también es una calle, que le promovieron desde la Ibero, que se supone que estaban innovando en la manera de registrar experiencias, revalorando la memoria de los actores que habían participado en los hechos que narraban, ¿no?, dejando de lado al historiador, al antropólogo, al sociólogo. Recogieron testimonios aquí en La Revolución con un grupo de estudiantes de comunicación que ahora son videoastas y son, no sé, artistas multidisciplinarios y qué sé yo, y recogían testimonios de músicos, taxistas, qué sé yo, que es algo que ya habían hecho en otros lados desde los 50, 60, 70. Pero me parece que se quedaban ahí, es decir, sí, tienes el testimonio, lo presentas, pero ¿qué hay más allá? ¿Cómo lo contextualizas? ¿Cómo lo insertas en procesos? Y me parece que se quedaban truncos. Y después empezaron a proliferar una serie de tesis también de grado, de licenciatura, de maestría, que daban cuenta del comportamiento de un grupo de jóvenes dark en tal esquina. Y estoy citando pues ejemplos que conozco. Pero la promesa de innovación metodológica, teórica, creo que nunca llegó. De hecho, en un libro muy crítico, excesivamente crítico tal vez, de Carlos Reynoso, un antropólogo bastante visceral, uno de sus capítulos, que se llama Auge y decadencia de los estudios culturales, un pequeño apartado que él le dedica a García Canclini, se llama Esperando a Bourdieu, es decir, nunca llegó, ¿no? Así obviamente una paráfrasis de esta obra del teatro del absurdo. Lo que prometían como innovación metodológica, teórica, epistémica, pues seguimos esperándolo. Ahora, sí reconozco, y ahí está la transición que yo he tenido en lo personal, que sí han aportado instrumentos de registro, de análisis para cuestiones como categorías sociológicas como la juventud, los jóvenes, expresiones juveniles, quizá movimientos callejeros, y que dan cuenta de lo que yo presupongo es el escenario futuro inmediato de las ciencias sociales, de las ciencias en general, que sería, Frederick Jameson lo llama postdisciplina a los estudios culturales, es decir, y de que va acorde también con los cambios que hemos visto en materia cultural, política, social, que con aquellas políticas culturales de la diversidad que hemos visto a partir de la década de 1980, sobre todo, que reconocen la diferencia, la diversidad y tratan de desmantelar toda presunción monolítica de la sociedad. Las ciencias no escapan a eso, ni las epistemologías. Lo que encontramos ahora es el auge
de disciplinas en las ciencias sociales que son relativamente nuevas comparadas con aquellas originarias en el siglo XIX y XX. A partir de la década de 1950, lo que hemos visto es un posicionamiento de las relaciones internacionales, por ejemplo, de las ciencias políticas, de las ciencias de la comunicación. Son disciplinas relativamente nuevas que recogen y reelaboran y producen nuevas metodologías, nuevos temas de estudio, nuevas directrices de disciplinas tradicionales, la historia, la sociología, la antropología, la geografía, qué sé yo. Esas son, considero, las disciplinas que están siendo más socorridas en la actualidad. Y los estudios culturales me parece que forman parte de esa tendencia, quizás es la de más reciente llegada. Los estudios cognitivos, por ejemplo, pues también son una mezcla de distintas disciplinas. En las ingenierías lo vemos, de hecho el CETIS aquí tiene una maestría de reciente creación que se llama en Ciencias de la Ingeniería o Ingenieriles, algo así. Ya es una mezcla que no le gusta a los ingenieros tradicionales. He platicado con ingenieros del Tecnológico de Tijuana y también les causa resquemor la existencia de nuevas ingenierías como mecatrónica. En algún momento en los 70 les causó cierta ámpula la ingeniería industrial, por ejemplo, que se apartaban de las ingenierías clásicas. Entonces yo considero que esos campos disciplinarios son la tendencia que quizá lleve a ser, si no obsoletas, a lo mejor artículos exóticos que solo vamos a encontrar en universidades con suficiente presupuesto y tradición, las disciplinas tradicionales como la sociología, la antropología, la historia, como pasó efectivamente con la filología. La filología no ha desaparecido, sigue siendo fundamental para muchos estudios. En el siglo XIX fue preponderante, de hecho los primeros sociólogos historiadores fueron filólogos. Y ahora los departamentos de filología los encontramos en algunos lugares recónditos, en universidades muy prestigiosas como la de Salamanca, que recién cumplió 8 siglos, por ejemplo, o en la UNAM, que tiene su licenciatura en filología y su instituto de investigaciones filológicas, o algunos departamentos pequeños en el Colegio de Michoacán, donde todavía estudian textos canónicos del siglo XVI, en algunas universidades europeas o de Estados Unidos, donde están ahí situadas como algo ya no protagónico, pero que sí guarda y conserva ciertas tradiciones. Tal vez ese sea el futuro de estas disciplinas tradicionales, y las que van empujando y arrogando y forjándose su propio camino, no sin arrogancia, sin insolencia, serían los estudios culturales. En lo particular, pues yo sí considero que nos han quedado de ver, son un traje nuevo del emperador. No sé qué tanto lo que hagan dentro de ahí los comunicólogos deje de ser comunicación, porque me ha tocado dialogar con estudiantes de maestría en estudios culturales y quizá de manera ingenua e inocente, ellos te dicen que están haciendo tal tesis desde la historia, la antropología, la sociología, qué sé yo, ¿no? Lo que se acumula esa semana. De verdad, una formación disciplinaria es para estoicos, es durísima. Difícilmente uno logra tener un dominio pleno sobre su propia disciplina. Realmente me causa bastante... soy bastante escéptico si es posible y factible tener un dominio amplio a través de estas disciplinas, multidisciplinas o postdisciplinas o interdisciplinas, como le quieran llamar. Ahora, que estén creando nuevas disciplinas, no lo dudo, pero faltaría ver todavía los resultados. Esa es mi posición. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Ya se durmieron. Ajá, sí, sí. O sea, los grupos, Ajá. multiculturalidad, grupos. Ajá.
como esto que hablaba de temporalidad, espacio, tiempo, que vemos también las cuestiones culturales, ¿no? Pero con relación a eso, digo, los estudios culturales tal vez están tratando de abordar todos estos fenómenos que están ocurriendo que suceden muy rápido. Pero desde la historia, ¿cómo se está cubriendo este fenómeno? Ajá. Esta velocidad con la que suceden las cosas. Ajá. Ya. Digo, sí entiendo que los estudios culturales tratan de abarcar un sinnúmero de disciplinas, ¿no? Que es imposible, o sea, una disciplina está bien difícil, ¿no? Ajá. Pero la historia que está haciendo como para tratar de cubrir todos los aspectos que están sucediendo. Ajá. Justo algunas propuestas que han surgido metodológicas, sobre todo, más que teóricas, tienen que ver con historiar el presente. Es decir, ¿en qué consistiría historiar el presente? Hay un montón de términos que están usando, ¿no? De historia inmediata, del pasado inmediato, del tiempo presente, que tratan de dar cuenta de fenómenos o procesos actuales que todavía no están concluidos por definición, es decir, están aconteciendo, pero aquí podrían ser clasificados como parte de acontecimientos o procesos históricos, porque los historiadores tratamos de ensartarlos o engarzarlos con procesos abiertos previamente, es decir, fenómenos desencadenados 1, 2, 3 décadas atrás, dependiendo de lo que se trate, o de reciente origen, inéditos quizá, pero que tratamos de darle una contextualización temporal, es decir, no quedarnos nada más en el fenómeno, no cerrarlo, no verlo nada más como algo acotado, que no esté vinculado y relacionado con una serie de factores, de cuestiones, de acciones que aparentemente no tendrían incidencia sobre esos fenómenos. Por ejemplo, la cuestión que más se ha abordado dentro de la historia del presente serían las cuestiones de índole traumática reciente. Pienso en las dictaduras en Sudamérica, en el este de Europa, los recientes en África también, o también acontecimientos políticos o culturales como podrían ser desde movimientos musicales, movimientos artísticos, las llamadas vanguardias, que los historiadores también están atendiendo, y no de ahora, de larga data, porque de hecho desde fines del siglo XIX y principios del XX los historiadores se interesaron por la vertiente cultural, no era la predominante, no era la más valorada, pero mostraron preocupación por tendencias artísticas, por explicarlas, por corrientes ideológicas, por escuelas filosóficas, por movimientos sociales, movimientos obreros, por grupos aparentemente marginales, por tópicos como la brujería, como los exorcismos, es decir, todo aquello que aparentemente salía del pensamiento racional y que había sido relegado por los grupos dominantes dentro de estas disciplinas. Los historiadores empezaron a entrar desde muy temprano, después también los antropólogos, los sociólogos, y eso ha llevado a que también traten de crear distintas áreas de estudios que vendrían a ser como la historia global, la historia transcultural, la historia transnacional, que tratan de allegarse a una serie de factores, de fenómenos que podrían no ser considerados en términos históricos tradicionales, que no estarían documentados en el tipo de fuentes de las que se suele valer el historiador, y que son sometidos a diálogo de manera diacrítica y de manera diacrónica. Por ejemplo, no importaría el formato en el que una fuente se presenta.
Pero toda fuente, y ese es el mantra de los historiadores, tiene que estar sometida al aparato de la crítica, a ser contrastado y comparado con otras fuentes. Por ejemplo, si yo me valgo de un testimonio recabado en cualquier lugar, estoy obligado a confrontarlo con otros, a compararlo, y eso no significa que me esté tomando una postura arrogante para establecer que mi palabra vale más que la del informante o la del testimonio. Simplemente estoy comparando y complementando uno con otro. Y así opera con una serie de fuentes y de temas. Hay historiadores ocupándose, no vayamos lejos, ocupándose del desarrollo de internet o de los medios electrónicos o de las redes sociales, que es algo que no data o que no va más allá del año 2000, creo, ¿no? Con los blogs famosos, y que se están ocupando hasta la actualidad. Hay historiadores, por mencionar casos nacionales, que se están ocupando de la autonomía en Cherán, que empezó en el 2014. ¿Cómo? Pues vinculando más allá de esos contornos temporales y cronológicos, dejando abierta también la cuestión, el proceso, no cerrándolo, no clausurándolo. Y desde luego que eso te obliga a vislumbrar escenarios de posibles futuros, que es algo que tienen muy bien trabajado los economistas, por ejemplo. Un economista trabaja con perspectivas y previsiones a futuro, si no, no tendría sentido lo que hace. Los historiadores también están haciendo ese tipo de trabajos. Ajá, porque a eso obliga. Si estamos también preocupados por estudiar el presente necesariamente nos obliga, nos lleva, nos exige prefigurar aquello que va a desencadenar esas fuerzas o esas acciones que están teniendo lugar ahora. Ahora hay un problema, y lo han estado trabajando también, y con desconcierto. Cada vez hay más fuentes, cada vez hay más diversidad de evidencias de distinto tipo, y el exceso de información también es un problema. No alcanzamos a procesarlo, ni a manejarlo, ni a categorizarlo. Hay un exceso de información, y eso sería uno de los rasgos constitutivos también del presentismo, y que nos está afectando a todos, ¿no? Por eso los estudios culturales, por ejemplo, cuando se proponen hacer un estudio de cualquier grupo, cualquier expresión artística, ideológica, pues terminan centrados en 1, 2, 3 testimonios, y a partir de ahí pues establecen ciertas especulaciones de índole general, pero nada más, porque no dan ni los tiempos, ni el dinero, ni el criterio ni la capacidad para procesar todo aquello que está generándose, y que ha obligado y ha llevado también a la sobreespecialización, a la fragmentación, desde luego, en pequeñas parcelas del conocimiento. Por eso se ha decretado prácticamente la muerte del intelectual, el intelectual omnisciente, hacia el estilo Monsiváis, Octavio Paz, Sartre, y lo que ha quedado quizá ha sido el opinólogo, el experto, aquel que es un técnico prácticamente, ¿no? Y es el que están presentándonos como analista, pero es alguien sobreespecializado, y que si se atreve a ir más allá de su parcela de conocimiento, pues termina siendo vergonzosa prácticamente su interpretación. Ajá. Eso sería. Pues algún último comentario, pregunta. ¿No? Pues le damos un fuerte aplauso. Gracias.